presentación. Les agradezco mucho el interés en la materia, el interés en la clase. Eh, no se olviden que, bueno, me estaba olvidando dos cosas. Para el examen oral vamos a tener un banco de preguntas. Este fin de semana, por favor, les envío el banco de preguntas y sobre ese banco de preguntas vamos a tener la clase de retroalimentación el próximo 22 y el 29 va a ser el examen oral, ¿sí? Primer punto. Segundo, punto, ustedes tienen una actividad, es una política de la universidad, es realizar ensayos. Entonces, al mismo tiempo que les proporcione preguntas, banco de preguntas para el examen oral, les voy a proporcionar temas tentativos para que elaboren sus ensayos, sus artículos científicos. Uno de los temas muy interesantes que podríamos tomar como ejemplo es el uso de las TICs en el tema de la identidad, el uso de la tecnología en el tema del derecho civil, el tema de la firma digital en los contratos a distancia, si se puede aplicar o no a partir de las notarías de fe pública. Son temas muy interesantes que todavía requieren investigación y que si ustedes gustan, pues pueden llevarlo. Si ustedes lo llevan, estaríamos revisándolo conjuntamente, bueno, conmigo y estaríamos viendo los aspectos. Así que no se olviden de ese detalle. El artículo o el ensayo que realicen equivale a 10 puntos y esos 10 puntos se aplica a todas las materias. Ustedes eligen cuál es el tema, con qué docente quieren llevarlo y ese docente se convierte en su tutor y de acuerdo a la calificación del docente, esa nota se pone en todas las demás materias. Y eso es bien importante. En esta clase hay buenos temas que se pueden tomar. Bien, ¿alguna consulta, duda antes de que pasemos al tema del nombre y vamos a ver algunos aspectos de qué pasa si vamos a analizar la normativa en realidad con estos datos en el registro civil, que también son muy interesantes? ¿Dudas, consultas? No, muy bien. Entonces pasemos a desarrollar el nombre. ¿Qué es el nombre? Perdón, ahí está. ¿Qué es el nombre? ¿Y cuál es la importancia del nombre? Uno, desde que nace, lo primero que ocurre al nacer, uno de los primeros actos jurídicos que realizan los padres en favor de los hijos es otorgarles un nombre. El nombre es el conjunto de palabras orales y gráficas que conforme al derecho nos sirven para individualizar a una persona dentro de un grupo familiar. Ahora, con el tema del nombre hay muchas circunstancias. Eh, si bien hay una libertad de otorgar nombres a los hijos, pueden poner el nombre que ustedes eh, gusten, pues la ley de forma implícita establece de que esos nombres no tengan que ser nombres que afecten psicológicamente al menor, es decir, no podemos poner un nombre que sea objeto de burla en un determinado futuro. El nombre es un instituto muy, muy interesante. En algunos países se prohíben inclusive poner ciertos tipos de nombres o utilizar extranjerismos al momento de buscar un rasgo de identificación con relación a estos nuevos seres, a los hijos. ¿Qué conflictos podemos tener con el nombre y qué importancia está en el tema del nombre? En los contratos, cuando uno no pone el nombre completo, eh, y no tiene los datos completos, pues podemos generar que falta datos de identidad y ese contrato puede ser susceptible de anularse. Entonces es importante determinar el nombre para qué nos interesa o para qué nos importa en el eh, derecho. Pero revisemos el nombre conforme a lo que establece nuestra normativa vigente, la normativa aplicable, es decir, el Código Civil. Entonces, permítanme compartir pantalla y establecer el Código Civil. ¿Se logra ver la pantalla? ¿Se ve pantalla todavía? Sí, se ve, Muy Se doctor. ve, bien, licenciado. muy bien, muchas gracias. Vean que en el Código Civil
El artículo 9 regula el derecho al nombre. ¿Y qué dice? Dice que toda persona tiene derecho al nombre que con arreglo a la ley le corresponde. El nombre comprende el nombre propio o individual y el apellido paterno y materno, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. El cambio, adición, rectificación de nombre solo se admite en los casos y con las formalidades que la ley prevé. Sí, que la ley prevé. Entonces, vean ustedes la importancia del apellido materno y paterno. Con relación al apellido materno y paterno, hay una nueva connotación. Antiguamente, o mejor dicho, hace años atrás, se determinaba el nombre a un sujeto y se le decía cuál es su apellido paterno y cuál es su apellido materno. Hoy en día ya no se hace ese tipo de diferenciación. De hecho, tenemos que empezar a acostumbrarnos a la nueva terminología, porque no se olviden que el apellido paterno y materno, el orden puede ser indistinto. Es decir, un sujeto, si se quiere, puede adquirir el apellido materno como el primer apellido y el paterno como un segundo apellido. Esto ya estaba regularizado en el código de las familias, estaba en la ley de identidad de género. Lo que faltaba era un reglamento que autorice estos derechos. Ahora, ¿qué pasa con las instituciones públicas? Las instituciones públicas ya no deben pedir a los ciudadanos, señor, ¿cuál es su apellido paterno y cuál es su apellido materno? Porque al decir el apellido paterno estamos desglosando que el primer apellido es necesariamente el apellido del padre. La nueva tendencia del derecho nacional, del derecho boliviano, establece que el sujeto determina, o mejor dicho, los padres pueden determinar el orden de los apellidos y lo que los servidores públicos y las instituciones públicas deben pedir son cuál es su primer apellido y cuál es su segundo apellido. Y recién preguntar si el primer apellido es paterno o materno, eso ya es indiferente. En realidad se maneja en la categoría primer apellido y segundo apellido y segundo apellido. Esto, por ejemplo, ya se ha aplicado en las universidades pertenecientes al régimen de la CV, las universidades públicas. Para sacar una matrícula universitaria ya no se discrimina apellido paterno o materno, salvo alguna otra facultad que todavía no haya actualizado. Y es obligación de las instituciones públicas no tener las casillas paterno y materno, sino tener las casillas primer apellido y segundo apellido. ¿Sí? Esto con relación al derecho vigente, el derecho moderno. Entonces, eh, es importante comprender este nuevo fenómeno. Ahora, al nombre principal, técnicamente, en términos del metalenguaje, del lenguaje jurídico, se le denomina nombre de pila o nombre principal. Y a los apellidos, desde el punto de vista del metalenguaje, es decir, desde el vocabulario jurídico, se les denomina nombre patronímico, ¿sí? Muchas veces el no usar los términos jurídicos en una petición formal, en una demanda, pues puede generar una llamada de atención por parte del juez. El nombre principal es nombre de pila, o sea, los nombres, mi nombre es Gustavo, es mi nombre de pila o mi nombre principal, y mi apellido, Delgado, es mi nombre patronímico, es decir, el apellido. Pero en términos jurídicos se denomina nombre patronímico. Es importante hacer ese tipo de aclaraciones para empezar a nutrir nuestro lenguaje jurídico. Un abogado tiene una expresión exquisita en cuanto maneje los términos del metalenguaje, los términos jurídicos adecuados. Esos términos se utilizan en audiencias, en memoriales, cuando se solicitan o cuando se tiene en el contexto a un juez, a otro abogado. Pero para atender a los clientes, para hablar con las personas, pues el lenguaje debe ser sencillo. Siempre es importante hacer ese tipo de aclaraciones. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Elementos del nombre, ya lo habíamos visto, el nombre individual o el nombre personal.
cambio de nombre. ¿En qué circunstancias uno puede cambiarse de nombre? Es decir, ¿podría uno cambiarse de nombre eh, a gusto y a placer? En realidad, la normativa implícitamente determina que uno podría cambiarse el nombre siempre y cuando se sienta discriminado, sienta que ese nombre le genera un contexto en la cual le falte el respeto, en la cual le afecte psicológicamente. Para eso se inicia un proceso ordinario de cambio de nombre, juntando toda la documentación. Y otras veces ocurre que las personas se cambian de nombre porque en su vida práctica, en su vida cotidiana, utilizan un nombre diferente al nombre otorgado principalmente en su cédula de identidad. Es un fenómeno extraño, pero suele ocurrir particularmente en los lugares alejados de las ciudades. Muchas veces, inclusive, eh, hay nombres que no se pueden pronunciar por utilizar extranjerismos, pues son motivos extraordinarios para cambiarse el nombre. El cambio de nombre, al ser un instituto público, al ser la identidad un instituto público, solamente lo puede determinar un juez público en materia de derecho civil bajo la estructura de un proceso ordinario, ¿sí? Entonces, esto es importante también aclararlo. Bien, ahora analicemos algunas estructuras. En realidad, el nombre, los datos del nombre que se incorporan en los registros de nacimiento, porque a partir de ahí se les otorga el nombre, muchas veces hay errores. Sucede que en la partida de nacimiento no está el apellido de la madre o el apellido del padre, o sea, el nombre completo del padre, el primer apellido y el segundo apellido no está. Entonces uno se ve en la necesidad de hacer algún trámite, porque ese trámite, cuando uno hace la aceptación de herencia o la declaratoria de herederos, pues tiene que realizar ese tipo de trámites. Uno de los trámites constantes en el CERESI tiene que ver con esos aspectos, errores de datos en el certificado de nacimiento. Y esto ocurre por un fenómeno que les explicaba en alguna otra clase. Ese fenómeno ocurre porque en el registro civil, antes el registro civil era manual, tenían que dar un texto, escribir, determinar, copiar los datos y cuando se introduce el sistema digital, la computación, entonces al pasar los datos físicos al sistema digital por el tipo de letra, por las letras ilegibles, por muchos otros contextos, pues los datos no han sido pasados de forma fehaciente, de forma similar. Muchas veces se han cometido errores, errores ortográficos, y etcétera. De cada 10 personas, una tiene problemas en el CERESI, en su registro o en su entorno familiar. Es importante que verifiquen los certificados de nacimiento de ustedes, de sus hermanos, y verifiquen que en la casilla de nombre de padre y en la casilla que dice nombre de madre estén los nombres completos del padre y de la madre. Porque si no está completo, eso perjudica en los famosos certificados de descendencia. El certificado de descendencia es un certificado que va a establecer, por ejemplo, quiero saber el certificado de descendencia de mi padre, quiero ver si yo soy el único hijo o tal vez por desconocimiento tenía otro hijo que desconozco, mi padre ha fallecido, entonces quiero ver el certificado de descendencia, hago el trámite y resulta que yo no salgo como hijo, entonces ahí hay un problema. Y el problema resulta que en mi certificado de nacimiento no está en la casilla del nombre del padre el nombre completo de mi padre. Entonces tengo que regularizar para que yo aparezca como un hijo legítimo de mi padre. Entonces, estos detalles, esos problemas, los regula una resolución administrativa que lo vamos a revisar de forma efímera, algunos puntos importantes. Ese instrumento se los he pasado al grupo de WhatsApp. Voy a verificar. A ver, vamos a ver WhatsApp. Sí, les he pasado el reglamento del CERESI y la resolución administrativa del CEGIP, ambos. Entonces, este reglamento del CERESI me va a hablar sobre la ratificación, modificación,
adición de nombre, de apellidos que ocurren en el certificado de nacimiento. ¿Cómo puedo resolver esto? Esto se resuelve en caso de que sea un error por parte de los servidores del CERESI por este fenómeno de traspasar los datos de lo manual a lo digital. En caso de que ocurra eso, pues nos va a servir esta normativa. Ahora, si es por voluntad, es decir, yo ya no quiero tener la apellido de mi padre, ocurre esas circunstancias. Entonces, quiero que lo retiren de ese GIB o alguna otra índole. Entonces, necesariamente eso es una solicitud ante un juez. Muchas veces, cuando no se puede resolver administrativamente en las oficinas del CERESI esta problemática de cambiar datos, pues el CERESI nos da la viabilidad para que lo solicitemos frente a un juez. Para pedir a un juez el cambio, adición, modificación, ratificación, nulidad, a veces hay dobles de registro, a veces las personas, el padrino registra al niño que está, al niño de 1 o 2 años, y los padres 5 o 6 años después los registran en otro lugar diferente y no se comunican entre ellos y el niño a futuro tiene dobles de registro y eso le perjudica para sacar su título de bachiller, su título universitario y otros trámites. Entonces, este tipo de problemática lo vamos a identificar a través de este reglamento. Es un reglamento corto, pero es importante ver algunas reglas principales. Solamente lo vamos a ver a manera de revisión, no vamos a explayarnos ni revisar a detalle. Solamente la normativa es muy clara, pero vamos a ver algunos aspectos y algunos consejos en la vida práctica para que alguna vez ustedes lo puedan resolver. Ojo, para presentar ese tipo de reclamos de ratificación, adición, modificación de nombres en el CERESI, el trámite, uno, es personal y dos, no requiere la firma de abogado. Muchos abogados, sabiendo de esto, utilizan la inocencia de las personas, les dicen yo te lo voy a hacer el trámite, es un poco complicado y ya saben ustedes cómo actúan los abogados. No todos, siempre hay abogados muy honestos, muy excepcionales, pero es importante que ustedes sepan esto porque lo interesante de esto es poder colaborar, dar un buen consejo, ayudar a las personas. Estos trámites que vamos a revisar ahora se inician sin la necesidad de la firma de un abogado, al menos que el CERESI los observe y se tenga que hacer un recurso administrativo, interviene un abogado. En cuanto el CERESI no observe, es decir, la observación no sea de fondo y sea solamente de forma, el CERESI les diga, está bien, tiene razón, pero adjúnteme 2 documentos más, entonces no se requiere un abogado, ¿sí? Es importante saber estos fenómenos. En realidad, en derecho administrativo, en muchas actividades, en el CEGIP, en el CERESI, en derechos reales, los trámites que son personales, los cuales se tengan que meter, tenga que introducir alguna nota para estas instituciones, no requieren la firma de un abogado. Antes se requería con la anterior ley de derecho administrativo, pero hoy en día ya no. Y muchas veces algunos abogados aprovechan de esta circunstancia para decir a las personas que utilicen eh, o que cobren, tomen sus servicios. Es importante saber que los trámites administrativos en la primera instancia, cuando uno empieza a pedir alguna solicitud, no requieren la firma de abogado. ¿Sí? Bien, entonces, nuevamente vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para revisar la ley, sino la siguiente clase, eh, antes de hacer ese paso, podemos hacer una clase complementaria. Disculpe, licenciado, antes ¿Sí? de continuar, una consulta. ¿Qué pasaría si yo quiero aumentar a mi niño, a mi hijo, un nombre más? ¿Cuál es el procedimiento que se debería seguir Ah, muy bien. o no se puede? Se puede, lo vamos a revisar justamente en esa normativa. ¿Sí? En este momento se los pongo en pantalla. Ya, primero confírmeme, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Miren, les presento el reglamento de rectificación, complementación, ratificación, reposición, cancelación y traspaso de partidas de registro civil por la vía administrativa. ¿Sí? Esta ley, mejor dicho, este reglamento
ya lo tienen ustedes en el grupo de WhatsApp para que lo puedan leer a detalle, pero vamos a revisar algunos aspectos generales, ¿sí? Son varias cosas que tenemos que ver. ¿Qué es rectificar? ¿Qué es complementar? ¿Qué es ratificar? Son términos que parecieran en algunos casos similares, rectificación, ratificación. Entonces es necesario que ese reglamento nos dé un concepto o nos dé una idea clara de qué se refiere cada uno de estos aspectos. A eso se llama lenguaje jurídico, metalenguaje. Es decir, que nos vamos a referir esos términos en la definición del propio reglamento. Entonces, aquí ya tenemos las definiciones: partida, dato, cancelar, que es complementar, cuando hay un error de filiación, ratificar. Pero a nosotros nos interesa ver qué es, por ejemplo, ratificar y qué es rectificar, si es o no es lo mismo. Por ejemplo, ratificar nos dice la normativa. Se los voy a ampliar un poquito más la pantalla para que se vea más grande. Ahora se ve más grande, ¿no? Ya. Por ejemplo, artículo 4, inciso G. Ratificar significa convalidar datos corregidos en partidas de registro civil, ojo, datos corregidos, cuando no cuenten con notas complementarias o existiendo ellas no se encuentren firmadas por autoridad competente. Es decir, convalidar en una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, una partida de defunción, tachaduras, raspaduras, sobrescritos, adiciones, supresiones, escrituras sobre raspaduras y otros de similares características por falta de firma y sello del funcionario responsable del registro o por falta en el archivo histórico de la resolución judicial o administrativa que ordenó su registro. ¿Qué significa esto? Para ponerlo más gráfico, vamos a ver si tengo una imagen. Aquí me entiendo mucho mejor. A ver. Ya, se ve en la imagen, ¿no? El certificado de nacimiento, aunque sea un certificado de nacimiento pasado, pero igual nos sirve para el ejemplo. Bien, cuando nos dice muchas veces, aquí está justamente, nota aclaratoria, no sé si se logra ver la flecha, ¿no? Nota aclaratoria. Muchas veces las personas cambian, arreglan, modifican sus nombres en el antiguo sistema judicial. Es decir, inclusive antes de la aplicación del Código Civil en 1976. Entonces, esto se aclara justamente en el espacio que dice nota aclaratoria. El nombre, el apellido ha sido corregido de la letra tantos a la letra tantos. Y estos registros o estas notas aclaratorias deben estar registradas con un respaldo, con una resolución judicial en el sistema. Ahora, cuando ha habido este cambio, cuando hubo, mejor dicho, este cambio de el tema manual al tema digital, pues lamentablemente no se registraban o no se han registrado todos los respaldos. Muchas veces porque sean en algunos casos por temas políticos, en algún tiempo las oficialías de registro civil del centro de la ciudad de La Paz y de Cochabamba y de Santa Cruz, pues han sido quemadas por temas políticos, entonces se perdió mucha información y no existen los respaldos suficientes. Pero existe una copia, si usted tiene una copia de su certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de defunción y tiene la nota aclaratoria, pues el trámite que tiene que realizar es la ratificación, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la ratificación y la rectificación? ¿Qué es en la práctica el trámite en el cual mayormente se equivocan al momento, las personas al momento de solicitar lo que realmente necesitan? Es decir, el solo equivocarme en el término ratificar y rectificar puede ocasionar que el servidor público
de Ceresi rechace mi trámite. Entonces, por eso es bien importante describir o encontrar el enfoque de los conceptos que nos plantea el reglamento. Rectificar significa corregir, cambiar, ordenar y o modificar datos registrados en partidas de registro civil. En cuanto a ratificar, es ratificar un dato porque existe el respaldo, al menos una fotocopia. El rectificar me está hablando de corregir. ¿Cuándo puedo corregir un certificado de nacimiento? En esta misma imagen vamos a poner el ejemplo. Ahí está. ¿Cuándo vamos a rectificar? O mejor dicho, rectificar. Cuando hay errores en realidad. Muchas veces aquí, no sé si pueden ver, nombres y apellidos del padre, nombres y apellidos de la madre. En la práctica, este es el error con mayor índice de estadísticas. Ustedes revisen su certificado de nacimiento y verifiquen si el nombre y apellido de su padre o el nombre y apellido de su madre sean completos. Jenny levantó la mano con gusto, claro que sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Exactamente.